Es un gusto darle la bienvenida a Cecilia Baroni, nuestra psicóloga de cabecera. ¿Cómo andás, Ceci? Muy bien acá. ¿Todo bien? Volviendo, ¿no? Bueno, ustedes siguieron, pero venimos de la Semana de Turismo, Sí, Semana tuvimos Santa. un par de días, pero sí. Días, ¿no? Vacaciones muy familiares para muchos, sobre todo para los que tienen hijos y demás. Y toda esta introducción tiene que ver con que vamos a hablar del tema de las separaciones y los niños, ¿no? Los niños en un aspecto, como decíamos, bastante extendido, desde cómo uno le comunica a los niños la decisión de que un matrimonio o una pareja se va a separar, quién toma la decisión de separarse si no es de mutuo acuerdo, para el niño también es todo un tema, con quién viven, bueno, no sé, muchísimas cosas para tratar, Ceci. No, y está bueno eso que planteas primero, porque si se puede plantear así como vos lo estás trayendo, quiere decir que ya hay como mucho avance en también en conversaciones con la propia pareja que decide separarse, ¿no? Hay veces que no es así. Hay veces que no, que es mucho más abrupto, digamos. Yo diría que la mayoría de las veces, en general, esto de poder hasta casi hacer un ritual, ¿no? De sentarse con los hijos para decirles, bueno, decidimos esto, es porque, bueno, ya hay una pareja con mucha comunicación, con una decisión tomada, con decisiones tomadas y no es lo más común. Ojalá fuera cada vez más común, porque en realidad quiere decir que esa pareja estaba pensando en todos los integrantes de la familia y no solamente en lo que los llevó a separarse, ¿no? Y que también pensemos, porque ahí también hay algo que pesa mucho a la hora de separarse, que tiene que ver con esto, con el entorno familiar. Más allá de las decisiones que llevan a una pareja a separarse, que pueden ser muchísimas, ¿no? Sí, infinitas, pero me quedo pensando en esto que estás diciendo, ¿no? Qué diferente que debe ser para un niño, más allá del dolor que pueda suponer. Un niño desea que sus padres se separen, a menos que bueno, viva en una situación de crisis que él la perciba, ¿no? Qué diferente debe ser eso, ¿no? Que vengan a comunicártelo, a conversarlo contigo, que bueno, ¿no? Un portazo, un grito, unos platos rotos, ¿no? Sí, claro, son situaciones totalmente diferentes y por eso te decía, me parece que en la que uno puede sentarse a conversar está cuidando mucho, ¿no? Y está también cuidándose entre los que se separan, que es una decisión muy dolorosa y en general reaviva un montón de reclamos o de reproches, depende también, bueno, ahora hablábamos de quién se decide separarse o quién no, porque a veces no es una decisión en conjunto, a veces puede ser una parte de la pareja, u otra, yo qué sé, se enteró de algo, ¿no? Hay como muchas situaciones que podríamos enumerar de que llevan a un divorcio hoy, ¿no? Desde las infidelidades, desde lo económico, desde llevarse mal en la convivencia, desde los desacuerdos que uno tiene que tener ¿cómo es? Que va teniendo en la crianza. Bueno, hay un montón de situaciones que nos pueden llevar a separarnos, pero que implican ese dolor. Y en el dolor muchas veces no pensamos todo esto que vos decías hoy, ¿no? Exacto. Si uno puede también a veces pedir ayuda, pensar en esto, va a generar un escenario de cuidado que es interesante. Sí, pero a veces es mucho más fuerte el dolor o el resentimiento de la persona que no quería separarse y que se encuentra en esa situación con los niños, ¿no? El tema de la manipulación. Bueno, vos sos psicóloga, lo tendrás más claro en tu consultorio, pero uno tiene la sensación de que deben ser contadas o muy pocas las personas que ante el dolor de sentirse o traicionados o dejados tienen el cuidado de que eso no se traslade al niño. Más bien... Sí, claro, ¿no? Y después en todo caso, si hay a ver, y está bueno esto que vos decías recién del consultorio, ¿no? O del pedido de ayuda, o cuando muchas veces podemos ir pensando con otro esta situación. Porque en general, cuando no podemos generar estos escenarios de cuidado, tiene que ver con que lo estamos viviendo ese dolor, procesando solos, porque en otra cosa pensamos o que se va a solucionar, porque esto es como, pasar por una separación es como un duelo, hay como una negación primero. Hay como varias etapas para irlo superando, ¿no? Pero la negación es, bueno, esto va a pasar, esto se va a solucionar solo. No se pide ayuda. Si se pide ayuda, seguramente parte de la ayuda tiene que ver también con asesorar en ese proceso y en cuidar a todos y en entender qué es lo que está pasando en esa separación, ¿no? Y por otro lado, capaz que desdramatizar, como hoy decías hoy, si ponemos foco en los niños, para los niños muchas veces, si el panorama en su casa y el clima es de agresión, de frialdad, de distancia entre los padres, muchas veces los viven como un alivio, ¿no? Sí. Muchas veces en las separaciones se pone a los hijos como excusa para seguir
por X, también por lo económico, por ejemplo, juntos, o directamente porque uno no quiere perderse el estar cerca de sus hijos en la cotidiana, ¿no? Que también ahí está bueno que los padres revisen esto de qué es estar en la cotidiana de sus hijos, porque a veces no es estar viviendo en la misma casa, a veces se está viviendo en la misma casa y uno genera una situación que pasa por el malestar con la pareja, donde capaz que a los hijos ni le importan, ¿no? Digamos. Sí, y después un poco insistiendo en esto que yo estaba planteando de que padre o madre de repente no ve la magnitud del daño a largo plazo que puede tener esa criatura cuando una de las partes se empeña en culpabilizar a la otra parte, ¿no? O sea, obviamente eso tiene que tener consecuencias para el niño o niña. Sí, sí, y los adolescentes o todos los que estén ahí. En general, que alguien esté puesto en un lugar como del malo, ya es... A ver, yo iba a decir que ya es sospechoso de aquel que pone en el lugar del malo, porque tampoco se puede revisar, porque una pareja y una familia es entre muchos, ¿no? O sea que en general hay factores, salvo que haya una situación donde sí uno pueda decir, bueno, es por culpa tuya, ¿no? No sé, estoy pensando no solamente en infidelidades, sino, no sé, una cuestión de desfalco económico, por ejemplo, sí, claro, que pueda haber. O sea, hay de todo, situaciones de todas que uno a veces se quedaría como sorprendido, pero entonces puede haber una situación tan de cimbronazo personal que lo único que sale es el dolor y el reproche, ¿no? Y en ese momento, estos escenarios de cuidado, claro, los que más a veces sufren son los niños o los adolescentes que no pueden procesar eso, porque lo que se nos enseña es que además es a los dos padres que tenemos que quererlos, sí, ¿no? Claro. O sea, que son los padres, los referentes, y a veces en estas separaciones no se separa bien, redundantemente, eso, ¿no? De que en realidad, a ver, yo me estoy separando de la persona que elegí para hacer un proyecto, ¿no? De mis hijos, y mi decisión no tiene que ver con el afecto que puedan tener eso. Y en esto del daño es así, hay gente que hasta, no sé, adulta te dice, mi madre o mi padre me hacían elegir o me decían poner de un lado o del otro, porque a veces también esa alianza hace que uno se sienta un poco menos loco, para decirlo de alguna forma, ¿no? Porque están, a veces las noticias estas que son como que no nos agarran en una decisión en conjunto, claro, nos genera una sensación que uno dice, bueno, pará, pero esto es real, ¿no? Esto que está pasando, ¿cómo es? Entonces, necesitar alianzas también tiene que ver con asegurar un poco que la decisión que yo estoy tomando o lo que me está pasando es del orden de lo real, ¿no? Claro, porque eso es una parte como muy, muy dolorosa en las separaciones. Bueno, asumir que hay un proyecto que se está cayendo, y hay que ver por qué, porque entre otras cosas también hay que ver la edad, ¿no? En que uno traspasa por esas situaciones para ver si uno puede rearmar de nuevo. Y yo pensaba ahora cuando venía para acá, decía, bueno, ¿cómo uno también cae en tener las soluciones en no te separes, separate, fíjate los hijos lo que vas a hacer, ¿no? Y en realidad cada separación también es como un tejido que se fue armando con sus nuditos, con sus puntos, donde hay que, para poder entender también lo que pasó, lleva tiempo, pero también que ese ejercicio no nos lleve como a un fracaso permanente, ¿no? O a una depresión, digamos, sobre que todo ya no va a funcionar, sino que, bueno, a ver, ¿cómo sigo yo adelante? Y sobre todo si hay menores a cargo, ¿no? Sí, como tú decías, ¿no? Sobre todo darse cuenta de que siempre las relaciones son de a dos, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero claro, sí, pero cuando no un proyecto se obvio. cae, generalmente los dos tienen que ver, ¿no? Para sacar la palabra de la culpa, los dos tienen que ver. Que alguien se haya desencantado o desenamorado o haya fracasado en ese proyecto, generalmente es, como decís vos, un entretejido que tiene que ver con dos. Después, por otro lado, con el tema de cuando hay una separación y ¿no? se deja de convivir con la pareja, también hay madres o padres, los que en este caso quedan a cargo de los niños, que tampoco quieren muchas veces ceder eso de la tenencia compartida o de que el niño o niña o adolescente vaya a la casa de la otra persona, porque entonces se genera como una doble ruptura, ¿no? Yo dejo de vivir contigo y además tengo que dejar de convivir la mitad de tiempo con mis hijos, por ejemplo. Sí, sí, rupturas que además generan mucha tristeza, ¿no? A ver, hay un cambio en la vida cotidiana y en realidad cuanto más ese cambio sea menos abrupto, digamos, mejor para todos, ¿no? Lo que pasa que ahí yo creo que hay algo que está bueno que vos mencionabas hoy, que tiene que ver también con que a veces no nos damos cuenta cómo a través de los hijos podemos llegar a manipular una situación. Manipular en el sentido de
llevarla hacia donde uno quiere, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres, digamos, sí, ¿no? Totalmente. Pero en esa situación de, bueno, es como que el niño pasa a ser un campo de batalla, ¿no? Entonces, te los quedás vos hoy, pero yo me los quedo no sé cuánto. Y vos hoy no te los podrías llevar porque vos no te puedes hacer cargo porque nunca les hiciste de comer, ponele. Sí. Entonces creo que ahí tiene que ver con que esto no se está poniendo ese interés en el niño, digamos, que tendría que ser realmente el centro, porque a veces tampoco sabemos cuál es el centro. Por eso está bueno pedir ayuda, ¿no? Y sobre todo en estos asesoramientos que nos permitan ir nosotros sacándonos miedo en una situación así, donde es nuevo, nadie nos da un manual para separados con hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos? Porque imagínense que además, y además la gente que lo ha pasado, esto que vos decís, bueno, la gente que lo ha pasado es que lo vive, pero además de sostenerse uno mismo en ese proceso, está sosteniendo a los hijos que no entienden y pueden preguntar y ven que uno está mal y que está triste y que te pasa y por qué te separaste, porque los niños además, por suerte, y cuanto más en una mente saludable están, preguntan más y son como mucho más llanos y abiertos, ¿no? Sí, y no es tan fácil responder. Y no es para nada fácil responder porque además uno está dolorido y además uno no tiene las respuestas. Exacto, porque en general en una separación es un momento de incertidumbre, a veces uno no sabe ni dónde se va a ir a vivir y el niño le pregunta, ¿y hoy dónde dormimos? ¿No? Claro. Bueno, que me parece que también toda esa situación sumado a esto que yo decía hoy, que nosotros podemos llamar manipulación, claro, puede dejar a niños, digamos, al niño o la niña, digamos, en un lugar bastante comprometido, que además muchas veces los niños somatizan eso, ¿no? Lo somatizan con problemas que te dicen, ay, estaba bárbaro, pero empezó con problemas de sueño o con problemas de esfínteres. Entonces también bueno, eso ni que hace hablara portarse mal. portarse mal, o me grita o no me contesta, o me reclama cosas, porque muchas veces también los adultos en esta situación lo que hacen es hablar mucho delante de los niños como si el niño no escuchara o no entendiera. Y escuchan todo, van y repiten. También sin querer a veces, o queriendo, los padres preguntan, che, ¿y tu madre tal cosa? ¿Y tu padre otra? Entonces también en esto de estar en el medio es una situación compleja que me parece que en esto que vos decías hoy, sí, deja huella y genera mucho daño, ¿no? Sí, así que tener mucho cuidado con cómo genera daño porque además yo venía pensando en esto de qué modelos les estás dejando a tus hijos, ¿no? Imagínate que hay mucha gente que si las separaciones son muy traumáticas, inclusive capaz que se puede preguntar para qué están en pareja, ¿no? O empieza a preguntarse de muy chico cuáles son esos modelos que tiene que reproducir o no. Porque está bueno eso que decís además por dos cosas. Primero por eso, ¿no? Que decís, ¿qué les dejamos? Que es mucho más importante, digamos, ¿no? El tema, no tanto de que un matrimonio se puede romper, que hay mucha gente que no se separa porque no quiere dejarle ese legajo a su hijo de experiencia, sino de romperse, que sea en circunstancias lo más civilizadas posible. Me parece a mí que es como una mucho mejor experiencia y enseñanza a eso que el no separarse, o sea. Sí, no, pero y además después que la vida sigue, ¿cómo continuamos la vida? El otro día me decía una gurisa que habían ido ella con su pareja al cumpleaños de la hija, que la madre era la ex de la pareja actual, ¿no? Y que en realidad en esos panoramas donde también el niño puede ver que está integrado, de que en realidad, bueno, no hay más una pareja junta, pero sigue habiendo afecto, sigue habiendo respeto, sigue habiendo familia, se integran, bueno, habla también de una madurez en esa separación que muchas veces no se pueden tener, ¿no? Pero bueno, seguiremos con este tema o con otros. Me pongo los ojos así porque ya está, se acabó el tiempo. Ceci, muchas gracias. Muy interesante. Lo seguimos hablando en otro momento. Muy bien.